Vamos a dar inicio a la tercera parte de la clase sobre la revelación que lleva como título las etapas de la revelación. Etapas de la revelación. Aquí hay una idea importante que es la idea de la pedagogía de Dios a la hora de darse a conocer. Dios toda, no revela todo sí mismo de una sola vez, sino que lo hace en forma pedagógica y progresiva. Esto lo vamos a ver justamente en lo que denominamos las etapas de la revelación. El Catecismo de la Iglesia Católica narra algunos eventos para entender o para dar a comprender esta pedagogía, ¿no es cierto? Es decir, si quisiéramos tocar un poquito este punto, podríamos dar el ejemplo de que cuando Dios se da a conocer a Abraham, el patriarca con el cual va a nacer el pueblo de Israel, Dios se da a conocer como un Dios distinto a los otros dioses. Sin embargo, en el proceso de la historia, ya veremos, llegará la época de Moisés y Dios se dará a conocer como el único Dios, donde no hay Dios, no hay otro Dios fuera de él. ¿Mm? Entonces, queremos decir con esto que hay una pedagogía en la que Dios va preparando el culmen de la revelación, que será Cristo el mismo que se autocomunica, la palabra encarnada. Vamos derecho a la presentación. Entonces, como, bueno, este es el título, obviamente, las etapas de la revelación, y fundamentalmente queremos partir del punto que que la, que la revelación se da concretamente en una historia. ¿Estoy haciendo bien la transmisión? Sí, perfecto. Eh, que la revelación se da concretamente en una historia, ¿verdad? Y esta historia eh, son hechos concretos, son acontecimientos que quedaron plasmados y que fueron, digamos, el inicio de la palabra de Dios escrita, ¿no? Veremos en el próximo contenido cómo surge la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero estos acontecimientos, decíamos cuando introducíamos el tema de qué es la teología, son acontecimientos que son narrados y que luego se vuelven conceptos. Por esto tenemos que decir que la revelación, en, otra, en otras palabras, es este mostrarse de Dios para que nosotros podamos dar razones de la fe. Para poder, digamos así, este mostrarse de Dios no va a anular la razón, sino que la razón va a profundizar. Avancemos en nuestra primera parte de en la primera cita que queremos hacer para despegar, ir desarrollando, perdón, para ir desarrollando el concepto de la revelación. Podemos leer en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el número 2, dice esta cita que hemos resaltado. Dios invisible habla a los hombres como a amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Claro, este hablar de Dios para con los hombres tiene un fin que no es, como hemos repetido tantas veces, un mero conocimiento intelectual, sino el dar sentido a la existencia de la persona, del ser humano. El ser humano no solamente eh, es un ser que se basta a sí mismo por su propia existencia, sino que tiene un quehacer,
porque está llamado, está vocado, tiene una vocación que consistirá en la realización de sí mismo. La realización de, digámoslo en términos personales, la realización tuya, la realización mía, depende de lo que nosotros hagamos, conquistemos, logremos, según descubramos que nuestra vida tiene un sentido. ¿Mm? Entonces, nuestro quehacer redunda en el poder descubrir la dirección, el sentido, hacia dónde está dirigida nuestra persona. Y el sentido que viene dado a través de el mostrarse de Dios es que de Dios salimos y a Dios volvemos. Y esto es en función, en retribución de nuestra propia perfección, de nuestra propia felicidad, de nuestra propia plenitud. Esta sería la palabra. Vamos hacia una plenitud. ¿Eh? Y esto se puede encontrar en el encuentro, valga la redundancia, en el encuentro personal con un Dios que está vivo. ¿Mm? Veamos cómo esta dinámica en la historia de la salvación. Podemos leer, bueno, nosotros podemos observar cómo la palabra de Dios tiene en sí una dinámica que yo he resumido en estas 3 palabras. Dios va al encuentro del hombre y hace al hombre una invitación a través de una promesa. Dios promete, al hombre le da un motivo por el cual seguirlo, por el cual obedecerlo. Y un motivo que no es ajeno a la propia existencia del hombre, sino que es en virtud de su propia perfección, en virtud de su propia plenitud. Y esta promesa no queda olvidada en la historia, sino que lo que vemos en la revelación, en las Sagradas Escrituras, lo que vemos es que esta promesa alcanza un cumplimiento, una resolución. El tiempo, llamémoslo así, de la esperanza, se ve concretado en la promesa cumplida. Pongámoslo, por ejemplo, como dinámica de la historia de la salvación, podemos verlo retomando el ejemplo de Abraham, el primer patriarca del cual nace el pueblo de Israel. Bueno, Abraham, este hombre, busca una descendencia y este Dios, distinto a los restos de los dioses, le promete una descendencia innumerable como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y esta promesa se va cumpliendo en la vida de Abraham, y Abraham ve el cumplimiento de esta promesa, ve el nacimiento de su hijo. Y esta promesa no es una promesa, digámosla, bueno, porque, ¿cómo decirlo? No es simplemente una realización natural de la vida, no es que Dios promete un hecho natural de las fuerzas humanas posibles, ¿no es cierto? Es decir, tener un hijo. Y simplemente se realiza porque el hombre puede reproducirse. No, la cuestión aquí está en que esta promesa viene a dar una solución, porque Abraham, siendo ya viejo, y su esposa estéril, ya veían de alguna manera que esto era imposible, Entonces, Dios promete y cumple, nace ese hijo Isaac. Sin embargo, el trayecto, digamos, desde la promesa al cumplimiento, podemos decir que Dios refuerza su promesa asegurando de que la va a cumplir con una alianza. Y esta es la tercera palabra clave. Dios actúa demostrando al hombre con un pacto, hace un pacto diciendo:
esto que yo te prometí lo voy a cumplir. Esperá en mí, porque yo me comprometo a través de esta alianza, de un pacto que yo celebro con vos, donde el, el único responsable de esa alianza, de ese pacto, es el mismo Dios. ¿eh? Como que el hombre queda, digamos, si tuviéramos que firmar un contrato, esta alianza con Dios, Dios diría, no, vos no firmes, yo me hago cargo de este contrato, lo firmo yo solo y yo me hago responsable. ¿eh? Bueno, en este sentido, veamos cómo se va realizando a grandes rasgos la revelación de Dios. Bueno, yo aquí he querido subrayar otros aspectos que no subraya el catecismo, que ustedes podrán, me olvidé, tendría que haber anotado algunos capítulos bíblicos. Bueno, lo voy a dejar en los comentarios para que puedan ustedes profundizar a través de la lectura bíblica, ¿no? Entiendo que muchos que se acercan al estudio de la teología, algunos sí conocen personajes bíblicos, historias de los personajes bíblicos, pero bueno, entiendo que muchos no, que no saben cuando hablamos de Abraham de quién se trata, qué son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Tal vez la historia de Moisés es un poco más conocida, porque se han hecho películas, etcétera. Bien, sin embargo, por ejemplo, aquí el detalle de la alianza del Sinaí, este punto culmen, a lo mejor no todos tienen conocimiento de qué se trata. Entonces vamos a hacer un somero, pero serio, análisis de esta línea del tiempo. ¿De acuerdo? En primer lugar, Dios se da a conocer en la creación. Dios deja su semblante en un hecho evidente, que es el cosmos, el orden. ¿eh? Dios deja sus huellas en el hecho de que Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo. ¿no? Dios pronuncia su palabra y su palabra es creadora, su palabra es eficaz. Lo que dice, lo hace. Esto podemos encontrarlo en tantos versículos del libro de la sabiduría o de los salmos. Entonces, Dios es un Dios que pronuncia su palabra y su palabra es creadora. Y en esta creación Dios deja su semblante, fundamentalmente en toda la obra de la creación, pero fundamentalmente en la creación del hombre. El hombre, varón y mujer, es creado a imagen de Dios, a imagen de Dios. Entonces, la creación es el primer elemento en el cual Dios se da a conocer. De hecho, si recordamos en el punto anterior sobre la teología, la capacidad que tiene la razón, que esto es perdón, no en la unidad anterior, sino en los videos anteriores, en las primeras partes de esta temática de la revelación, hablamos que la revelación no es una imposición de una verdad divina, que Dios dice yo soy el creador y punto, no hay forma de discusión, digamos, ¿no? Sino que Dios deja plasmada su existencia en el orden de las cosas y el hombre con su conocimiento racional a partir de la propia reflexión filosófica, digámoslo así, a partir del uso de sus habilidades para poder conocer, el hombre puede lograr entender que existe un Dios. Esto lo hemos explicado bastante en el punto que hemos tratado sobre el hombre capaz de Dios. Sin este presupuesto de la capacidad racional de poder entender qué es Dios y que existe Dios, sin esto no puede haber revelación. Y el hecho está en que el hombre puede resalir a Dios a través de la observación del cosmos, a través de la observación
de las criaturas creadas por Dios y fundamentalmente a través de la observación de sí mismo, porque en sí mismo radica la imagen de Dios. Muy bien. Por otro punto, ahora bien, otro punto, otra progresión en la historia de la salvación y en la revelación, decíamos que Dios se da a conocer pedagógicamente, ¿no? Bueno, un punto importante es lo que denominamos el protoevangelio, que está relacionado con los capítulos 3, fundamentalmente con el capítulo 3 del Génesis, donde les recuerdo que Dios crea a Adán y a Eva y los coloca en el jardín del Edén y les da, digamos, todo el jardín para poder alimentarse, para hacer que la tierra fructifique, para ellos engendrar los hijos, etc. Y Dios establece un límite y le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todos los árboles que están en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comieran de él, si comen de él, morirán. Entrará la muerte en ellos. Y entonces, aquí sucede que aparece un personaje. Siempre todo esto tenemos que explicar lo que se trata de un relato mitológico que tiene una profunda enseñanza, ¿no? Y aquí está la cuestión de que, bueno, aparece esta serpiente que seduce a Eva, que dice, bueno, yo quiero conocer el bien y el mal, toma este fruto, lo come y le da a su marido, Adán, que también come, ¿no? Y ambos se descubren que estaban desnudos de antes, pero no sentían vergüenza y ahora sienten vergüenza y se cubren, y no solo se cubren el uno del otro, sino que también experimentan el miedo el miedo a Dios, ¿no? Y entonces se fractura toda una comunión que existía desde el principio de la creación, se rompe toda esa comunión y Dios que sale al encuentro del hombre y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, hermoso ese pasaje para leerlo, capítulo 1, 2 y 3 del Génesis, debe ser leído detenidamente, ¿no? Y entonces, cuando Dios entra en diálogo con el hombre, en definitiva, bueno, le dice a la mujer que la consecuencia será dar a luz a los hijos con dolor, que el hombre tendrá que conseguir los alimentos con sacrificio, con el trabajo, digamos así, como fruto de esta desobediencia, y por supuesto el hecho natural de que ahora son seres mortales, son seres mortales, son expulsados del jardín del Edén. Y también hay una condena para esa serpiente. Y le dice a esa serpiente que el hijo, la descendencia de la mujer, pisará la cabeza, su cabeza, es decir, matará a la serpiente, la va a matar. Es decir, aquí Dios acontece en esta caída del hombre, el hombre que perdió la comunión con Dios, perdió la comunión entre el varón y la mujer, perdió la comunión con la naturaleza en la cual estaba, en la cual él vive, es expulsado del jardín del Edén, pero Dios no se queda con, bueno, esta es tu consecuencia, ahora te la vas a ver así para siempre, sino que Dios promete, allí está, da una buena noticia. Esta serpiente que engaña al hombre va a ser destruida, va a ser aniquilada, ¿no? Y promete la descendencia. El hijo de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Muy interesante. Si han visto ustedes la Pasión de Mel Gibson, cuando empieza Jesús rezando en el monte Sinaí, y en esta primera escena aparece este personaje misterioso, ¿no es cierto?, que en definitiva es el demonio, del quien sale una serpiente, y cuando Jesús termina de rezar, se pone en pie y pisa con su pie, con su talón, pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Haciendo referencia a este relato de Génesis que acabamos de mencionar. Entonces, Dios se deja ver, se muestra en la creación y ahora se muestra dando una promesa de salvación para el hombre. Y por esto se llama este pasaje,
relato que hemos narrado se denomina protoevangelio, el primer anuncio de la buena noticia. Muy bien, la historia del hombre avanza, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me estoy salteando otros eventos, como por ejemplo eh, el evento del diluvio, el arca de Noé, que salva las vidas, ¿no es cierto?, de los animales, etcétera, que Dios promete no volver a amenazar con la vida del hombre y que, digamos, recuerdo de esta promesa será el arco iris como sello de esta alianza que Dios hace con eh, la humanidad en general. Y me salteo esta parte y vamos derecho a la parte de los patriarcas, ¿no? Los patriarcas son, digamos, los padres del pueblo de Israel. A partir de ellos nace este pueblo elegido, que es también parte de la pedagogía divina, elegir de entre todos los pueblos un pueblo de elegidos, de seleccionados por Dios para dar a conocerse, para dar a conocerse. Bueno, interesante esta historia de los elegidos. Que no quiere decir, cabe aquí la explicación, no quiere decir que solo unos pocos, ¿no? Son los que se salvan. Obviamente esto no. Dios ha destinado la salvación para todos los hombres, aunque muchos de los hombres no la acepten, no aceptan esta salvación. Perfecto, entonces nace la idea del concepto de los patriarcas con el primer patriarca que es Abraham, ¿no? Bueno, ya habíamos mencionado básicamente que Abraham es un hombre anciano que vive en Ur de los Caldeos, en la zona de la Media Luna Fértil, en Oriente, y bueno, y desea tener un hijo. Este no es un deseo, llamémoslo, en esta época, bueno, un deseo que va como en contra de esta época, pero hay que remitirse a esa época donde eran pueblos nómades y que tener una gran descendencia era importante para la seguridad, en definitiva, para la prosperidad, en definitiva, ¿no? Para la supervivencia. Y bueno, no tener una descendencia era básicamente exterminarte, tu pueblo se extermina. Entonces, este es un deseo de vida o muerte, digamos así. Tener un hijo es un acontecimiento de vida o muerte, ¿no? No tener un hijo es una maldición terrible, porque está condenada tu existencia. Entonces allí acontece Dios y le pide a Abraham que tome a su esposa, obviamente, que con un grupo de esclavos y de animales, se vaya a un lugar que él le mostrará, ¿no? Dios promete una descendencia y una tierra, de allí la cuestión de la tierra prometida. Este evento histórico es también imagen, metáfora, pedagogía de Dios para entender la vocación humana, la vocación de todos los hombres, que tenemos una tierra que es una tierra prometida, ¿no es cierto? Una tierra que está en el cielo, en la vida eterna, en la plenitud de la participación del hombre en la naturaleza divina, ¿m? Que es la obra que hará con su Hijo Jesucristo, ¿no? Bien, entonces Abraham concibe, después de muchas, de muchos problemas en los que se mete Abraham, ahora no los voy a enumerar, pero pueden leer el capítulo 12 en adelante del libro del Génesis para entender esta historia, ¿no? Y a partir de él, bueno, nace Isaac. Isaac va a tener a dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. E interesante cómo este Esaú, hay un relato muy conocido que Esaú era un hombre muy trabajador y Esaú, que era el primogénito
debía recibir la promesa, digamos, la herencia de su padre. En esto se da también cómo la promesa de Dios de Abraham pasa a su hijo Isaac, y de Isaac va a pasar a su primogénito, ¿no? Entonces, aquí se da un acontecimiento importante porque Esaú, que era el primogénito, eh, él desprecia la herencia de su padre cuando vuelve muy cansado de trabajar, y Jacob, que estaba en su casa, estaba sentado comiendo un plato de lentejas y le dice, dame ese plato de lentejas, y Jacob le dice, yo te la voy a dar si vos me das tu primogenitura. ¿Eh? Y efectivamente dice, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Yo tengo hambre, y se come ese plato de lentejas. Pero Jacob después, cuando su padre ya está en el lecho de muerte, va y recibe de su padre las bendiciones, es decir, recibe la herencia, para lo cual Esaú entra en un odio terrible contra Jacob. Y la escritura, la revelación nos narra que Dios eligió a Jacob, a este ladrón, a este ladino, a este hombre que se aprovechó, que engañó incluso a su padre, que le robó la primogenitura a Moisés, y que dice que Dios eligió a Jacob y despreció a Esaú. ¿Mm? Interesante esta, ¿no? Cómo Dios va eligiendo aquello que no es la elección de los hombres, ¿no? Bueno, esto es el misterio, ¿no? ¿De quién? De la elección, el misterio de la elección, de que nadie es digno, en definitiva, de ser elegido por Dios, y Dios, porque hace uso de su beneplácito, porque hace uso de su amor, y allí está el misterio de esta revelación, ¿no? Dios hace uso de su amor, por esa debilidad de los más débiles, etcétera, ¿no? Bien, Dios elige a Jacob, y bueno, y Jacob, después de otra larga historia que va a tener, ¿no? Tiene 2 esposas, en fin, él va a tener 12 hijos, y allí cabe destacar José, uno de sus hijos, que, en fin, que tenía la capacidad de poder interpretar los sueños. Al final, la envidia de sus hermanos venden a José, y José termina en Egipto. Bueno, hermosa historia de José, vayan a leerla, la historia de cómo Jacob y sus hijos terminan viviendo en Egipto, terminan viviendo allí, pero al cabo de algunos años cambia, eh, ¿cómo se dice? Me sale el emperador, pero no me refiero al faraón, a esto me refiero al faraón, cambia el faraón, muere el que había conocido a José, viene otro faraón, y obviamente la memoria de José se va perdiendo con el tiempo, y estos nuevos faraones hacen que el pueblo de estos extranjeros se conviertan en esclavos, y allí están 400 años en la esclavitud en Egipto, y Dios suscita a Moisés. ¿eh? Dios suscita un Moisés, un hombre liberador de la esclavitud del pueblo de Israel, que es imagen también de cómo del nuevo Moisés, como dirá San Pablo, que es Cristo, quien viene a liberar a los hombres de la esclavitud, del pecado y de la muerte, ¿no? Bueno, Dios lleva a su pueblo, lo libera de Egipto. Se podrán recordar el tema, la historia de las 10 plagas, de cómo el faraón se endurecía su corazón y no lo dejaba salir, y que Dios tuvo que hacer 10 signos, 10 prodigios para dejar que su pueblo fuera liberado, ¿no? Y este pueblo entra en una peregrinación en el desierto, donde conoce de Dios su providencia. Viven porque Dios los protege de día, Dios los protege de noche, y Dios provee el alimento, el alimento. Y fundamentalmente este tránsito, este peregrinar por el desierto, conlleva una alianza, ¿no es cierto? Y esta alianza es reveladora, es fundamental. Bueno, cabe recordar que con Moisés Dios ahora ya no es simplemente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero además revela
un dato fundamental, da su nombre, yo soy el que soy. Tema que vamos a profundizar cuando hablemos de la revelación de Dios uno. Dios uno, lo veremos más adelante en las unidades. Yo soy el que soy, un tema que da, para muchísimas investigaciones, eh, tanto metafísicas como de esto de la cuestión del nombre, que Dios da a conocer su nombre. Podríamos hacer esta metáfora. Nadie revela su nombre así como sí, ¿no? Uno pregunta cómo te llamás y ese dato, eso implica un contacto personal, un encuentro personal. ¿eh? Eh, Darse el nombre es un encuentro profundo, es un encuentro muy, muy importante, ¿no? Dios de alguna manera hasta se hace vulnerable dando su nombre, dando a conocer su nombre. Y con Moisés entonces, a quien Dios revela su nombre, y ese pueblo de esclavos, un grupo de esclavos, ahora va a ser un pueblo elegido, un pueblo que Dios ha elegido para darse a conocer a las naciones, a las naciones que están en otra, ¿no? Que están adorando a otros dioses. Y en el monte Sinaí, que está camino a Israel, entre Egipto y la tierra de Israel, Dios celebra una alianza, un pacto en el cual Dios da a conocer las 10 palabras de vida, 10 palabras por las cuales este pueblo será un pueblo feliz, un pueblo verdaderamente pleno, ¿no es cierto? Y este pueblo eh, recibe como contraparte, digamos, el de aceptar que Yahvé es el único Señor, que no hay otro Dios fuera de él. Ellos serán su pueblo y él será su Dios. Este pacto genera el nacimiento, el surgimiento del monoteísmo. Y vemos, ya saliéndonos de la historia de la salvación, en la historia universal, vemos interesantísimo, un dato curiosísimo, ¿no? Este pueblo de Israel, pueden chequear su ubicación en el mapa, este pueblo de Israel se encuentra rodeado de muchísimos pueblos politeístas y es el único pueblo monoteísta. Un pueblo monoteísta que es fiel a este Dios que los liberó, que ellos experimentaron, que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ¿no? Estos que son datos verdaderamente históricos, que están, digamos, narrados en las pirámides, ¿no es cierto? En los jeroglíficos egipcios. Bueno, no solamente está en el relato bíblico, sino que está en la arqueología misma, ¿no? Muy bien. Y este pueblo, yo aquí salgo un salto muy importante porque todavía está la constitución de este pueblo con reyes, el destierro que van a vivir una vez que se están instalados en Israel, van a ser abordados por otros imperios y su templo va a ser profanado, etc. Sin embargo, aparece allí una nueva promesa, la promesa de un nuevo Moisés, un Moisés que va a ser las obras del antiguo Moisés multiplicadas por 1000, ¿no? Y Dios y Dios no solamente se da a conocer, sino que Él mismo se hace hombre y pronuncia su palabra universal y definitiva. La palabra universal y definitiva es su Hijo hecho hombre, ¿no? Este verbo encarnado, el logos encarnado. ¿Qué otra cosa más podría decir Dios sino mostrar su rostro? Mostrar su rostro en la humanidad, su rostro en la humanidad en la persona de Jesús de Nazaret. Dios que bajó del cielo para vivir con los hombres, para soportar las injusticias, para cargar sobre sí el pecado de los hombres y para resucitar y llevar a la naturaleza humana al seno de la Santísima Trinidad. Bueno, Cristo entonces, la palabra
definitiva, ¿no? Bueno, entonces esta revelación contiene una característica fundamental, tanto sobrenatural como humana, que es la palabra. Muy bien, la palabra de Dios entonces tiene tres aspectos, que son que la palabra informa, la palabra expresa y la palabra interpela. Yo estoy haciendo aquí una muestra muy sucinta del texto de Salvador Pieninot, que si me da el tiempo voy a desarrollar en otro video. Salvador Pieninot, quien profesor de teología fundamental, en su obra justamente Teología Fundamental, dedica un capítulo que se denomina La revelación cristiana, la palabra universal y definitiva de Dios. Bien, y me gusta esta analogía que Salvador Pieninot realiza al hablar de la palabra humana, pero también de la palabra divina. La palabra de Dios, que justamente la revelación, decíamos al principio, no es un hecho que se impone, sino que hace uso, o mejor dicho, hace ocasión de la capacidad del hombre de poder comunicar, de poder dialogar, de poder entrar en un encuentro personal con él, ¿no? Y entonces él se hace palabra, que es un elemento tan divino como humano, tan divino como humano. Y entonces Salvador Pieninot analiza tres características de la palabra, que informa, ¿no? Como característica también de la revelación. La revelación se da a través de acontecimientos, hechos, ya hemos narrado muchísimo recientemente, ¿no? Y realidades, eventos que están allí, cuestiones objetivas, están ahí. Pero también la palabra expresa una interioridad, algo que está como oculto adentro, como si vos tuvieras tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, que no podemos conocer si vos no lo mencionás, si vos no lo haces palabra que se comunica, si vos no mostrás esos sentimientos, no lo haces visible, quedan ocultos en vos, ya sea que estés enamorado, ya sea que estés enojado, ya sea que, ¿no es cierto?, te suceda lo que te suceda, si vos no revelás tu interioridad, entonces hay algo que no es expresado, ¿no? Entonces la palabra expresa esa interioridad, esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Da a conocer lo que está en el interior, lo más profundo del ser persona. Y por otro lado, estos hechos de la información y de la expresión de una interioridad suscita una interpelación. Es decir, que exige en el otro una respuesta que en términos de la revelación, esta respuesta a Dios se denomina la obediencia de la fe que hemos hablado en el video anterior. Perfecto. Y por último, para finalizar, nos quedamos con esta definición que hace Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. La verdad expresada en la revelación de Cristo se abre a todo hombre y mujer que quiera acogerla como palabra definitivamente válida para dar sentido a la existencia. Es decir, una palabra válida, una palabra que el hombre es capaz de aceptar. Es interesante que el hombre, haciendo uso de su libertad, está dispuesto a aceptar aquello que lo va a completar, que lo va a autorrealizar, que le va a dar la plenitud de quien es. Sería difícil pensar que un hombre haga un uso auténtico de su libertad cerrándose a la posibilidad de la autorrealización. Entonces el hombre tiene en sí la capacidad de aceptar una palabra definitiva. Esto es lo que da sentido a mi vida. Esto es lo que hace de mí un hombre pleno, una mujer plena. Esto es lo que a mí me realiza. Entonces, la revelación
no es un acontecimiento intelectual sobre quién es Dios. Dios se muestra por amor para que vos y yo podamos ser plenamente quienes estamos llamados a ser, para que podamos realizar la vocación, fundamentalmente la de amar a Dios y la de ser amados. ¿Mm? Bien, entonces así llegamos al final de esta clase. Suscríbete a mi canal de YouTube, así me das una mano. Y bueno, estamos en contacto para, a ver, espera que me hago un poquito más grande acá. Estamos en contacto para las preguntas, las consultas que surjan después de haber escuchado esta clase. Bueno, recomiendo vivamente la lectura de el capítulo 2 de Fides et Ratio, pero también la lectura de Salvador Pieninot, una lectura muy interesante acerca de las funciones de la palabra que, como decíamos, que es tan humana como divina. Nos vemos.